Muy buenas tardes, sean todos de nuevo bienvenidos a nuestra casa. Mi nombre es Carolina Briceño y estoy aquí para anunciarte lo que está por venir. Recuerda que ya estamos en la Navidad y este 24 de diciembre vamos a tener un solo servicio. Los 3 servicios estarán combinados a las 10:15 de la mañana. No te lo pierdas y no se te olvide, un solo servicio. Ese mismo día también estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ven con nosotros, invita a tu familia y ven a celebrar nuestro nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dije. Y después de eso, pues regresas a tu casa a seguir celebrando con tu familia. También es la temporada de la dadivosidad. Así que tenemos este 31 de diciembre una ofrenda muy especial, que será la ofrenda para nuestras misiones. Así que vente preparado ese día para que puedas tener este privilegio de dar. Si eres nuevo, si estás aquí por primera vez y nos visitas, te invitamos a que llenes nuestra tarjeta de bienvenida. Pon toda tu información es muy necesaria para que nosotros te podamos contactar, ya sea por teléfono, correo electrónico o tu dirección. Y así cuando te vayas de la iglesia no se te olvide darlo a uno de nuestros sugieres. También en esta iglesia creemos en dar el próximo paso y tenemos también nuestra tarjeta de servicio. Aquí puedes tú ver en qué ministerio te gustaría participar y llénanos tu información y te contactamos. También si lo quieres hacer en nuestras sillas enfrente también tenemos el QR, el código donde tú puedes escanear y también puedes llenar toda esta información electrónicamente. También si te gustaría ofrendar, tenemos enfrente también de nuestras sillas el QR para que puedas ofrendar por ahí, o si no, también puedes dar tus ofrendas en las cajas que están en la parte de atrás de nuestro santuario. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y que puedan disfrutar ahora con el mensaje que nos va a dar nuestro pastor Carlos Briceño. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en Mateo 7, capítulo 7 hoy. Les recuerdo, hermano, lo mencionó mi esposa en los anuncios, la próxima semana es Navidad. Vamos a tener un servicio combinado nada más a las 10:15. Así que si vienen a las 12 ya no vamos a estar aquí, vamos a estar cocinando para la cena. Vengan a las 10:15, vamos a tener un servicio conjunto, lo mismo que hacemos cuando hacemos las noches de coinonía con alabanza en español, inglés, va a ser de mucho gozo. Y después, vengan en la noche de regreso a las 6, todos los 24 tenemos lo que llamamos nuestro candlelight service. ¿Cómo le llamamos en español? Se me olvidó. Es cuando encendemos las candelas de todo eso. Pero tenemos el servicio en la noche de Nochebuena a las 6 de la noche. Pueden regresar para divertirse, para adorar a nuestro Dios antes de ir a comer la cena de Navidad. Mateo capítulo 7, hermanos, ya estamos en la recta final de este estudio que comenzamos, esta serie comenzamos hace, 7 meses, casi 7 meses lo comenzamos. Estamos estudiando el Sermón del Monte, este precioso sermón que Jesús impartió al principio de su ministerio. Y hoy comenzamos el capítulo 7. Solo un resumen de lo que hemos visto. En el capítulo 5 vimos las implicaciones de pertenecer al reino de Dios, el carácter del creyente. Las bienaventuranzas nos hablan de cómo debemos de pensar de nosotros mismos. También de la influencia del creyente, que somos sal y luz de la tierra. Y la justicia del creyente vimos también. El capítulo 6 vimos la aplicación práctica de estas doctrinas. Jesús enfoca en 3 actividades: la dadivosidad, la oración y el ayuno. Y no se enfoca en las actividades en sí, sino que en la motivación detrás de esas actividades. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y termina el capítulo 6 viendo otra vez internamente nuestro corazón con nuestra actitud acerca de las riquezas y de las necesidades básicas. Hoy comenzamos con el capítulo 7 y hay 2 temas principales en este capítulo. En la primera parte habla de nuestras relaciones, que vamos a ver esta semana y la próxima. Y al final vamos a terminar viendo unas decisiones que tiene que tomar toda persona que va a determinar su destino final. El día de hoy vamos a ver
acerca de las relaciones, cómo tratamos a otros. Y les recuerdo, hermanos, que en todo el Sermón del Monte Jesús está comparando el comportamiento, el carácter de los fariseos, de los líderes religiosos, que estaban creando sus propias reglas, ignoraban las reglas de Dios, y está comparando cómo ellos actúan. Y una y otra vez vemos que les llama hipócritas, y hoy lo va a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque lo que decían, lo que enseñaba la palabra de Dios, no era lo que practicaban. Y ellos se habían convertido en opresores espirituales del pueblo, en vez de ser sus guías espirituales. Se consideraban puros, justos por sus obras externas, y lo que eso causaba que hagan era que criticaban, censuraban, juzgaban y condenaban a todos que no era como ellos. No eran misericordiosos, no perdonaban, no demostraban la gracia que Dios enseña en su palabra. Y ese es el tema que vamos a ver en los primeros 12 versículos del capítulo 7, lo vamos a ver en 2 semanas. Hoy vamos a ver lo que no debemos hacer en nuestras relaciones, y la próxima semana vamos a ver lo que debemos que hacer en nuestras relaciones. Y esto, hermanos, estos 12 versículos nos dice cómo debemos comportarnos en todas nuestras relaciones en el mundo. Cómo debemos tratar a otros en nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros hermanos, a su vecino, a sus amigos, en el trabajo, en los negocios, en todas nuestras relaciones humanas. Estos 12 versículos que vamos a estudiar estas 2 semanas nos dicen cómo nos debemos comportar. Y las primeras 2 palabras que comienza este capítulo dice, no juzguéis. Ese es el título del mensaje de hoy, no juzguéis. Y es un versículo favorito, hermanos, que muchos conocen, aún los que no leen la Biblia. Es más, muchas veces lo usan porque muchos creyentes son conocidos por solo juzgar. Y dicen muchos, no sé por qué los creyentes juzgan tanto si la Biblia dice que no juzgues. Y el problema con eso, hermanos, es que se está tomando este versículo fuera de contexto. Para entender este versículo hay que entender todo el pasaje. Es más, los 12 versículos, las 2 semanas, se trata no juzguéis y nos dice cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones. Así que vamos a la palabra de Dios a conocer el contexto correcto de estas palabras, no juzguéis. Pongámonos de pie, hermanos, a leer la palabra de Dios. Aquí está la palabra infalible de Dios y nos paramos para en honor a leer su palabra. Dice la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados, y con la medida que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por estos preciosos versículos que nos dicen de cómo debemos de tratar a otros. Ayúdanos, Padre, a entender este versículo. Dame palabras para poder explicarlo, para que no sean un conocimiento intelectual, sino que lo llevemos a nuestro corazón y lo apliquemos en nuestra vida diaria cuando tratemos con otros. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, cuando Jesús nos enseña qué significa no juzguéis. Antes de juzgar debemos que contemplar lo que realmente estamos haciendo. Antes de juzgar debemos confesar nuestros propios pecados y antes de juzgar debemos considerar a quién estamos dirigiendo, a quién estamos juzgando. Los notas están en la parte de atrás de su boletín, también van a estar en la pantalla. Vamos a comenzar. Antes de juzgar, contemplar. ¿Contemplar qué? Contemplar que cuando estamos juzgando a otros, nosotros mismos nos estamos juzgando. Cuando estamos cuando estamos juzgando a otros, cuando los condenamos, nos estamos juzgando. ¿Por qué? Porque estamos tomando el puesto de Dios. Estamos usurpando la posición divina de Dios. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Aquí Jesús simplemente nos está recordando que nosotros no somos Dios para juzgar. Cuando juzgamos, estamos tomando ese lugar de Dios. Nos estamos sentando en el trono de Dios. Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? El juzgar, hermanos, es usurpar a Dios. Es querer tomar el lugar que solo le pertenece a Dios. Y eso, hermanos, es blasfemia. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios es blasfemia. Cada vez que juzgamos a otra persona, cada vez que criticamos los motivos de otros, cada vez que pensamos que tenemos el derecho de condenar a otros, cada vez que llevamos a cabo una venganza y declaramos sentencia en alguien, estamos tomando el lugar de Dios. Estamos diciendo a Dios: quítate del trono y yo me voy a sentar en el trono, porque yo soy el juez y yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, cada vez que juzgamos a uno por no ser como nosotros, por no pensar como nosotros, por no hablar como nosotros, por no vestirse como nosotros, por no hacer lo que hacemos nosotros, nos estamos poniendo sobre la ley en vez de reconocer que somos sujetos a la ley de Dios. Y nos dice Pablo en Romanos 14: ¿quién eres tú para juzgar el criado de otro? ¿Quién eres tú para meterte a juzgar a donde no te corresponde? Dios es el creador del mundo. Dice la palabra que todo pertenece a Él. Y Él es el único que tiene derecho de juzgar en su creación. Y unos dicen: pero la Biblia dice que yo soy embajador de Cristo. Yo puedo hacer todo aquí lo de Cristo. No, hermanos. Somos embajadores de Cristo y el contexto de eso es para llamar a otros a que se reconcilien con Dios, no para juzgarlos. Es para ayudarlos a acercarse a Dios, para que sepan quién es su Señor y su Salvador. No significa que vamos a tomar el lugar de Dios. No significa que vamos a ser jueces y ejecutores de la ley de Dios. Esa función está reservada exclusivamente para Dios, el único juez justo. Primera de Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice ahí que el que me juzga es el Señor. Todos tenemos un día en que el Señor nos va a juzgar a nosotros mismos. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, este juicio no es para decidir si vas a entrar al reino de Dios. Eso ya está resuelto. El momento que tú declaraste tu fe en Jesús, tienes tu lugar reservado en el cielo, dice la palabra. Aquí Pablo se está refiriendo a otro juicio, el juicio de los creyentes, el juicio del tribunal de Cristo, donde todas nuestras obras como creyentes serán puestos, dice la palabra, a la prueba de fuego. No es un juicio de condenación, es un juicio de recompensas. Y hermanos, todos tendremos que compadecer ante Jesús, el juez juicio. Todos tendremos que rendir cuentas un día por nuestras obras como creyentes. Y dice la palabra que seremos juzgados de la misma manera que juzgamos a otros. Versículo 2 dice: porque el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Hermanos, muchas veces pensamos que tenemos el derecho de juzgar a otro porque nosotros conocemos más que ellos. Yo he estado estudiando la Biblia más tiempo, ellos no van a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo asisto a los estudios bíblicos, y yo sé lo que es bueno y lo que es malo, así que yo tengo derecho de juzgarlos porque yo tengo más conocimientos de las cosas de Dios que eso. Ten cuidado. Mucho cuidado, hermanos, porque este versículo aquí nos dice que si pensamos que tenemos derecho de juzgar porque conocemos más, en ese mismo nivel de conocimiento seremos juzgados. El conocer más de Dios no es licencia para juzgar, sino que nos hace más responsable para vivir según ese conocimiento.
Seremos juzgados con la misma medida, con el mismo estándar que le imponemos a otros. Con ese estándar nosotros vamos a ser medidos cuando estemos enfrente del juez justo. Por eso cada vez que juzgamos, pasamos juicio en nosotros mismos. ¿Eres duro con tus críticas de otros? Entonces te juzgarán duramente. ¿Eres bondadoso y misericordioso con otros? Entonces Dios te juzgará con bondad y con misericordia. ¿Cómo prefieres que Dios te juzgue? ¿Duramente o con misericordia? Entonces así juzga a los demás. De la manera que deseas que Dios te trate en ese día de juicio, así debes de tratar a otros. Ahora, hermanos, hay personas que han llevado este versículo a un extremo, que dicen, cuando dicen no juzguéis, a punto de decir que no debemos de tener ninguna opinión acerca de nada. Hay lugares que dicen que la Biblia dice no juzguéis, así que vamos a aceptar todo, todos están bienvenidos y se puede vivir tu vida como tú quieras porque dice la Biblia no juzguéis. El problema aquí, hermanos, es que están interpretando esto mal. La palabra juzgar en el griego se puede traducir de muchas maneras. Hay hasta 15 diferentes traducciones de esa palabra. Así que tenemos que entender el contexto de la situación para entender qué significa Jesús cuando dice no juzguéis. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Jesús aquí, hermanos, no está prohibiendo el hacer juicios morales, sino que prohíbe un espíritu condenador. Otra vez, Jesús se está enfocando, como está haciendo en todo el Sermón del Monte, en la actitud del corazón, en la motivación detrás de lo que hacemos. Está prohibiendo la actitud de buscar, de encontrar y de criticar faltas en otros. Esa actitud quisquillosa, ese espíritu condenador que solo ve lo malo en las personas y no lo bueno. Esa disposición de magnificar los errores de otros y declararlos culpables. Ese hábito de emitir juicios precipitados, juicios duros, en vez de mostrar misericordia. Cuando Jesús dice aquí no juzguéis, no está hablando de evaluar lo moral, lo bueno y lo malo, sino que está hablando de no condenar. No está prohibiendo discernir la palabra de Dios. Al contrario, el Sermón del Monte nos está ayudando a saber cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Tenemos que poder juzgar la palabra de Dios para entender qué es bueno, qué es malo. Y vamos a ver al final de este estudio que en unas semanas que dice, por sus frutos lo conocerás. ¿Qué está diciendo? Examina sus frutos para conocerlos. Hace un juicio de sus frutos. Jesús no está aquí prohibiendo que hagamos juicios morales. Es importante evaluar toda situación para decidir la manera que actuamos que honra a Dios. Jesús no está prohibiendo eso. La palabra nos exige que probemos y evaluemos para discernir. Si queremos entender la verdad, tenemos que poder juzgar la verdad. Tenemos que poder juzgar y conocer la mentira entre la verdad. No puedes conocer una mentira si no haces juicios acerca de la verdad. Y la palabra específicamente nos dice, evalúen la verdad. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está diciendo? Evalúen. Miren la situación. No hay nada malo con evaluar. Mire que dice Hebreos, nos dice que debemos de entender la palabra. Dice Hebreos 5:15. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir del bien y el mal. Hermanos, Dios nos da una mente. Dios quiere que leamos, que entendamos, que preguntemos. Por eso aquí hacemos estudios bíblicos donde puedes preguntar. No tengan miedo de preguntar, les digo, porque Dios quiere que entendamos. ¿Para qué? Para que podamos hacer juicios entre lo bueno y lo malo y saber cómo actuar según lo que le honra a Dios. Dios no desea que solo tomemos lechita espiritual, que solo escuchemos un mensaje. Dios desea que entremos en la palabra, lo estudiemos, que comamos ese alimento espiritual sólida para poder hacer juicios entre el bien y el mal. Y nos dice la palabra que si vemos un hermano en pecado, debemos de confrontarlo, dice.
Pero para confrontarlo tienes que poder discernir entre el bien y el mal. Tienes que hacer un juicio moral del bien o del mal. Pero no es una confrontación para condenar, sino que para restaurar. Y nos dice la Biblia exactamente cómo debemos confrontarlo. Pueden leer en Mateo 18. Dice que lo hagas en privado primero. Después lleves un testigo y si no, preséntaselo a la iglesia. No es una confrontación, no es hacer un pleito, no es condenarlo. Es confrontarlo para restaurar. Y yo diría, hermanos, que si vemos un hermano en pecado y no lo confrontamos con amor, porque no queremos juzgar, hermanos, eso no es amor. Porque el amor mira el pecado y trata de reconciliarlo con Dios. El amor no tolera el pecado. El amor confronta el pecado, pero por los motivos correctos, para restaurar, para reconciliar al pecador con Dios. Así que, hermanos, Jesús no está diciendo que no debemos discernir entre el bien y el mal. Jesús no está diciendo que no debemos de tener una opinión entre el bien y el mal, sino que se está refiriendo a ese espíritu crítico, condenatorio, moralista, de criticar a las personas, de criticar las personalidades, de criticar los caracteres, de criticar las debilidades y las fallas de otros, solo porque no son como nosotros somos o esperamos que sean. Jesús lo que está prohibiendo aquí es de juzgar o condenar a otros por venganza personal, de declarar juicios precipitados, sino que conocer toda la situación y hacer una evaluación del bien y el mal, pero sin condenar, sin criticar, porque muchas veces cuando hacemos juicios precipitados lo hacemos incorrectamente. Había una viejita que fue a conseguir llegó al aeropuerto, llegó temprano, así que paró a la tienda, se compró un libro y una bolsa de galletas y se sentó a leer su libro y lo está leyendo y está tan entrado en el libro cuando escucha de repente y mira al lado y hay un señor ahí que está abriendo su bolsa de galletas. Y la señora lo queda viendo, no puedo creer, dice que me va a comer mis galletas. Y el señor lo abre y empieza a comer las galletas del señor. Y la señora lo mira y enojada y se acerca la bolsita un poco más a ella, pero el señor lo regresa. Y empieza a agarrar más a ella para que no se termine. Y así el señor sigue comiendo y solo le queda viendo, no se dice nada. Al final el señor llega al final y hay una galleta más, el señor lo agarra, le mira a la señora, le sonríe, lo rompe en la mitad y le da la mitad. Y la mujer enojada, ese descarado que me está tomando mis galletas. Y después la señora entra al avión y ya está poniendo su cinturón y mete su mano en su bolsa y ahí está su bolsa de galletas. Ella se estaba comiendo las galletas del Señor. Hermanos, los juicios precipitados casi siempre son incorrectos. No debemos hacer esos juicios apresurados. No debemos hacer juicios injustos, juicios inmerecidos. Porque, hermanos, no importa qué bien conozcas a una persona, no importa cuánto leas la Biblia, no importa qué espiritual piensas que eres, no puedes juzgar los motivos. No puedes juzgar su corazón, no conoces su condición espiritual, no conoces la historia ni los antecedentes que llevó a esa persona a donde está. No puedes ver la carga que esa persona trae en su corazón. Ayer fuimos mi esposa y yo a visitar a una familia que perdió un hijo de 12 años. Un dolor inconcebible, hermanos. Ese dolor esa carga va a quedar con ellos por mucho, mucho tiempo. Y van a tener que salir en el público. Y muchas veces, si alguien no conoce lo que pasó y les habla y tal vez no le contestan o les miran así como enojados, van a decir, ¡ay, qué personas más amargadas! Hermanos, no conocemos lo que una persona está pasando adentro. Tú ves lo externo, pero tú no puedes ver el corazón. No sabes esa enfermedad con que está lidiando. No sabes ese problema familiar con que está teniendo que atender cada noche. No sabes que no pudo dormir toda la noche porque tiene un enfermo en el hospital. No es bueno hacer juzgos precipitados, porque no conocemos las circunstancias que llevaron a esas personas a donde están y para hacer lo que hizo. No sabes el camino que ha transitado para llegar a esa situación que tú estás juzgando. Cuando comenzamos aquí el ministerio, nos reuníamos aquí en el salón de los jóvenes, éramos muy pequeños. Y empezó a llegar una persona oliendo alcohol. Tenía ese olor a alcohol y se paraba atrás.
Y mientras yo predicaba lo podía ver porque no lo podía ver y empezaba a llorar, llorando, humillado, no podía aguantarse. Eso fue hace como 8 años. Esa persona ahora es un creyente servidor de Cristo. ¿Qué pasaría si hubiésemos dicho en la puerta, aquí no puedes entrar, estás oliendo alcohol, vete a tu casa? No juzguemos, no conoces la condición del corazón, no conoces la situación que llevó a esa persona a hacer lo que está haciendo y estar en ese lugar que está. No debemos juzgar, hermanos, porque no conocemos los motivos internos de las personas. Podemos ver sus acciones, podemos ver sus obras, pero no podemos ver su corazón. Y cuando juzgamos, presumimos que conocemos el corazón de otro. Y solo Dios conoce el corazón. Solo el Dios conoce la intención de las personas. Y nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para juzgar justamente. Y esa es la actitud que está condenando Jesús cuando dice, no juzguéis. No está prohibiendo esos juicios morales. Tenemos que discernir la palabra de Dios para entender lo bueno y lo malo. Aquí estamos llamados en la iglesia para enseñar la sana doctrina. Y para poder enseñar la palabra doctrina tenemos que poder discernir y hacer juicios entre lo bueno y lo malo. Pero no debemos tener un espíritu condenador que se exalta a sí mismo mientras menosprecia a los demás. Hermanos, ese es el problema que Jesús está abordando aquí. Y es un gran desafío para todos nosotros, porque nuestra reacción natural cuando hace alguien algo que no nos gusta o que no pensamos que debe que hacer o no se viste de la manera que se debe vestir según nuestro criterio, inmediatamente queremos juzgar. Eso es lo que Jesús está prohibiendo aquí. Ese juicio condenador, precipitado, que no conoce la condición de las personas, pero aún así piensa que tiene el derecho de tomar el trono de Dios y juzgar a otros y condenarlos. Eso nos lleva al segundo punto. El primer punto, antes de juzgar, contemplar lo que realmente estás haciendo. Estás tomando el trono de Dios, el lugar de Dios. Segundo, antes de juzgar, confesar. La razón que muchas veces pensamos que tenemos derecho de juzgar es que pensamos que nosotros sabemos mejor que ellos, nosotros somos más justos que ellos, tenemos un corazón más limpio que los demás, nuestras intenciones son más puros, estamos en un nivel de espiritualidad más alto, tenemos todo bajo control en nuestras vidas. Eso es lo que estamos diciendo cuando juzgamos, estamos mirando abajo a otro y diciendo, yo soy mejor que tú, mi vida es mejor que tú. Mis pecados son menos que el tuyo. Eso es lo que estamos haciendo. Pero noten que dice Jesús. Dice que antes de juzgar, primero examina tu propio corazón. Dice el versículo 3. ¿Y qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La viga aquí, hermanos, en este versículo se refiere a una madera grande, larga, densa. Es la madera pesada, es la que se usa para que tiene la mayor peso de toda la casa, el que corre alrededor de 40 pies. Esa es la viga que está hablando. En términos de construcción, se usaba también la palabra en estos tiempos de guerra. Cuando llegabas a una ciudad a atacarlo, las ciudades cerraban sus muros y lo que llevaban unos troncos grandes y los soldados iban y pegaban el muro hasta que se caiga, para destruir el muro y entrar en la ciudad y destruir y derrumbar lo que estaba dentro, para atacar a esa ciudad. Hermanos, ¿qué visual más apropiado de cuando juzgamos a otros? Muchas veces usamos la verdad para atacar, para destruir, para derrumbar a otros, en vez de usar la verdad para guiarlos suavemente a esa persona, a Cristo. Por eso el énfasis de este versículo aquí dice, tu propio ojo. Mira tu propio ojo, dice. 3 veces usa Jesús tu propio ojo en este pasaje. Somos buenos para juzgar a otros, pero no muy buenos para juzgarnos a nosotros mismos. Había esta señora que miraba a su vecina que guindaba su ropa afuera y lo miraba y le decía a su esposa, ay, mira que está poniendo la ropa a secar y mira que sucio la ropa. ¿Cómo puede decir que lava su ropa? Y mira, está sucio toda la ropa que tiene ahí. Y todos los que lavaba lo decía lo mismo. Pero un día salió y mira, por fin aprendió a lavar.
Por fin está usando jabón para lavar. Mira qué limpio su ropa. Y le dice el esposo, no, mi amor, es que yo limpié nuestras ventanas, dice. Hacemos lo mismo, hermanos. Juzgamos a otros y no miramos que es nuestra visión, nuestro corazón que está opacado. Miramos la impuridad de otros y no miramos nuestro propio corazón. Y muchas veces criticamos la ropa sucia de otros, pero no miramos que aún nuestro vidrio está más sucio. El problema de juzgar, hermanos, es que a menudo somos culpables de los mismos o peores pecados. Romanos 2:1, por la cual dice es inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgaras, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo que conoces de esa persona solo es lo que puedes ver. Haces juicios por lo que ves eternamente, no conoces su corazón, pero hermanos, tú te conoces muy bien. Tú conoces tu corazón, tú conoces las intenciones de tu corazón, conoces tus palabras, conoces tus acciones, conoces tus pensamientos. Y no podemos conocer el corazón de otros, pero sí podemos conocer el de nosotros muy bien. Así que antes de juzgar, debemos de examinar nuestro propio corazón, nuestra propia intención. Y te vas a dar cuenta, hermanos, que realmente no eres la última coca en el desierto. Realmente no eres tan justo como piensas que eres. Y cuando ignoras tus propios pecados y te concentras en los pecados de los demás, desarrollas un espíritu duro, crítico y condenador. Pero hermano, cuando eres verdaderamente consciente de tus propios pecados ante Dios, llegas a esas otras personas y eres más generoso, más bondadoso, más misericordioso a esas personas y sus pecados. En vez de criticar, en vez de condenar, enfócate en amar y orar por esa persona. No deseas atacar y destruir a esa persona porque sabes que tú tienes el mismo problema del pecado y tratas de restaurarlo y edificarlo. Y hermanos, lo que nos dice el versículo de hoy, que somos de poca utilidad para ayudar a otros hasta que atendamos nuestras propias faltas. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja? A propósito, hermano, era algo pequeñito que entraba en el ojo. Imagínate que alguien tiene algo pequeño en el ojo y tú tienes una viga de 40 pies y dice, venga, yo te ayudo a sacar. Venga, ni siquiera te puedes acercar, ni siquiera puedes verlo porque tienes eso en tu ojo. Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo tuyo. Este versículo me recuerda los anuncios que cada vez que subo en un avión escucho. Dicen, si hay turbulencia y bajan las máscaras de gas, dice, ponte la máscara tú primero y después ayuda a los demás. Y escuché uno que dijo, y si estás viajando con más de un hijo, ponlos en orden de favorito y les vas poniendo por orden de favorito. Eso es, hermanos, no podemos ayudar a otros si no nos ayudamos a nosotros primero. Cuando estás evaluando a una persona, evalúate a ti mismo. Porque, hermanos, somos de poca utilidad para ayudarlos si no atendemos nuestras propias faltas primero. No podemos acercarnos a un hermano o una hermana para ayudarnos si tenemos un tronco de 40 pies en el ojo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra misión, es nuestro mandato restaurar al pecador. Pero si lo intentamos hacer sin primero atender nuestros propios pecados, ¿qué dice Jesús? Es hipocresía. Mira que dice el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Es hipocresía juzgar a una persona sin primero atender tus propios pecados. Ahora, hermanos, eso no significa que tenemos que ser perfectos para poder ayudar a otros. No significa que tenemos que ser santos y vivir una vida de perfección para poder restaurar a otros. Si fuera así, nadie podría ayudar a nadie. Martín Lutero dijo que todos somos simples mendigos, ¿lo dije bien? Siempre me confunde esa palabra. Dice Martín Lutero, todos somos simples mendigos que muestran a otros mendigos dónde encontrar paz. Mendigos. Todos somos simples mendigos que muestran a otros mendigos dónde encontrar paz.
Ya dije, voy a borrar esa palabra de todos mis mensajes porque nunca lo digo bien. Hermanos, nadie es perfecto. Todos somos pecadores y todos somos llamados a restaurar a otros, pero tenemos que entender esa viga en el ojo antes de juzgar a otro, antes de poder ayudar a alguien, antes de estar en esa condición de ayudar a otro pecador. Debemos confrontar y confesar ese pecado en nuestras vidas. Esto no significa otra vez que debemos de ser perfectos. Tenemos que hacer todo para confesar y sacar eso. Debemos acercarnos con un hermanos, como hermanas que quieren restaurar y no como un juez. Necesitamos quitar esa viga para poder ver la claridad y ayudar al hermano. Podemos ver, cuando hacemos eso, hermanos, podemos ver que nosotros también somos pecadores, propensos a fracasar. Podemos ver que nosotros también somos juzgados con la misma manera que juzgamos. Podemos ver la realidad de la necesidad de otros y tratarlos con amor y compasión, porque es así como Dios nos trató. Solo entonces podemos atender la falta de otro. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero ahí no termina, nos dice cómo. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es ese espíritu de mansedumbre? Es un espíritu que solo es posible cuando nos quitamos esa viga del ojo. Solo podemos restaurar a otros con un espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo quitamos esa viga? Confesando nuestros pecados. Jesús no solo nos dice que reconozcamos esa viga, sino que lo saquemos. Hermanos, hay muchas personas que reconocen sus pecados. Yo diría que la mayoría de personas que hacen el mal saben que están haciendo el mal. Esto es algo que intrínsecamente sabemos el bien y el mal. Dice la palabra que nacimos en el corazón con una ley moral. Pero es algo muy diferente reconocer que el pecado en tu vida que confesarlo. Porque muchos lo reconocen, pero siguen caminando con la viga en el ojo. No solo tenemos que reconocer nuestros pecados, sino que tenemos que sacar esa viga, confesárselo a Dios. Y solo después de confesarlo podemos ayudar a otros. Salmo 51 es un maravilloso salmo. Es la confesión de David, del rey David, después que el profeta Natán lo confronta y lo hace ver que eres un adúltero, que lo que hizo le robó la esposa a otro hombre y mandó a matar a ese hombre. Y el Salmo 51 es su confesión ante Dios. El rey David está humillado confesando ante Dios. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo, lávame, límpiame, hazme blanco como la nieve. El versículo 10 dice: crea en mí, Señor, un corazón limpio, renueva mi espíritu recto dentro de mí. Y después llega al versículo 14 y nos dice qué es el resultado de eso. ¿Por qué quiere que Dios lo limpie? ¿Por qué está confesando? Es el resultado de la confesión. Y dice Salmo 51, el versículo 13, dice: después que me limpies, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Primero se limpia, después puedes enseñarles a otro cómo llegar a los caminos de Dios. El rey David se tenía que quitar la viga del ojo, ese pecado, para poder ayudar a otros a acercarse a Dios. Hermanos, no es posible enseñarles a otros el camino correcto. No es posible ser un instrumento de Dios hasta que mi propia vida, lo haya confesado mis pecados. Cuando nuestro propio corazón está restaurado, nuestra visión también será restaurada. Y podemos llegar a un hermano caído, a un pecador perdido, con el espíritu correcto, no en juicio, no con reproche, no con condenación, sino con un espíritu de Dios, que es un espíritu de compasión, que miraba la gente desamparada, caída por los pecados, y dice la palabra que lloraba. En su entraña sentía esa compasión por ellos. No fue y los condenó, sino que les ofreció la vida eterna. Hermanos, ¿qué viga tienes en tu ojo que no te permite ayudar a otros? ¿Qué es esa viga en tu vida que no te permite ver claramente?
¿Es la viga del orgullo, la viga del rencor, del enojo, o tendrás la viga del resentimiento? Todas esas vigas en nuestras vidas nos ciegan y no nos permiten ver la real necesidad en otros, sino que nos hacen juzgarlos. Somos de poca utilidad para acercar a otros a Dios hasta que confesemos nuestros propios pecados. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos que antes de juzgar debemos que contemplar que lo que estamos haciendo realmente es tomando el lugar de Dios. Antes de juzgar debemos confesar nuestros propios pecados. Solo así podemos ayudar a otros. Y finalmente, antes de juzgar debemos de considerar. Jesús termina este pasaje con un versículo que muchas veces parece como que está fuera de lugar. Y muchas veces es citado fuera de lugar. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora, hermanos, hay que recordar el contexto de esto. El contexto de ese versículo es no juzguéis. Jesús nos dice que para cumplir nuestra responsabilidad de restaurar a una persona, a un hermano caído, hay que acercar a esa persona con compasión. No podemos llegar con un espíritu de condenación. Y Jesús termina este pasaje preguntándonos, contestando la pregunta, ¿y qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos tratar a unas personas que se niegan a recibir nuestra ayuda? ¿Cómo debemos de tratar a aquellos que no quieren oír de Dios, que no quieren atender su pecado? Esa es la pregunta que Jesús contesta cuando dice, no deis los santos a los perros, los santos a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Jesús simplemente está haciendo una ilustración del valor, de la preciosidad que estás entregando cuando compartes el Evangelio para restaurar a una persona. Y está mostrando, hermanos, que hay personas que van a rechazar eso porque no entienden el valor de lo que estás ofreciendo. No se está refiriendo a las personas en sí, sino que la actitud de las personas hacia el Evangelio, que no entienden el valor de lo que están rechazando. A mi esposa le encanta hacer esos jugos verdes con apio y todo eso, y siempre me está insistiendo que lo tome y que lo tome. Y siempre le rechazo. Soy fuerte, hermanos, manténgase fuerte. Y ayer lo hizo otra vez, y otra vez me está insistiendo, tómala. Le dije, no le eches perlas a los cerdos. Y me dice, está bien, cerdo. Hermanos, eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús aquí no está llamando perros y cerdos a los que no conocen a Dios. No está llamando perros y cerdos a los que se rehúsan a Dios. No está llamando perros y cerdos a los que no quieren saber nada de Dios. Jesús está usando una ilustración de animales, algo que era muy común para los oyentes en esos días. Y eso es lo que Jesús era un maestro en enseñar. Tomaba las cosas que las personas están viendo cada día y aplicaba una aplicación espiritual. Y lo hace siempre porque los animales eran parte de la vida diaria en esos tiempos. Y lo hace, lo vemos en toda la Biblia, que Él describe, usa animales para describir ciertas actitudes. Usa las ovejas para describir la obediencia de los seguidores de Cristo. Usa a los lobos rapaces para describir la destrucción que causan los falsos maestros. Y aquí está describiendo la enormidad de rechazar el gran valor del Evangelio con esa actitud que tienen los perros y los cerdos hacia los santos y las perlas. Ahora, hermanos, los perros en esos tiempos no eran el puki que tienes ahí durmiendo en tu cama. Esos no eran los perros de los tiempos. Esos perros de esos tiempos eran perros salvajes. Andaban en manadas por toda la ciudad buscando en el basurero qué comer. Eran peligrosos. No se les acercaba a acariciarles. Cuando Jesús dice aquí, no les des santos a los perros, la gente entendería exactamente lo que está diciendo. Primero saben quiénes son los perros, pero también saben qué es lo santo. ¿Qué es lo santo? Lo santo eran los sacrificios que se le hacía al Señor. Cuando se mataba un animal para hacer un sacrificio, se dividía en 3 partes. Una parte quedaba en la casa, una parte se le daba al sacerdote y una parte se le daba y se le quemaba en el altar como sacrificio a Dios. Y lo que está diciendo Jesús, eso que le estás ofrendando a Dios,
no lo tomes y se lo des a los perros. Se le corresponde a Dios. Solo Dios reconoce ese valor. Tal vez le daba los huesos de tu parte a los perros, pero nadie le daba lo que lo corresponde a Dios a los salvajes, porque no lo podrían apreciar. Y lo mismo aplica cuando dice: no eches vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos se consideraban impuros. La Biblia dice que amenazan, que gruñen. Los que han crecido cerdos aquí pueden afirmar que son peligrosos cuando se enojan. Las perlas, hermanos, eran de mucho valor. Era algo que pocos tenían. Solo una perla era una fortuna que estaba fuera de alcance de muchas personas. Pero los cerdos no podían apreciar ese valor de las perlas. Y lo pisoteaban y lo despedaceaban. Pensaban que era comida y se lo comían. Lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos, es que el Evangelio, la verdad de Dios, es demasiado valor para forzarlo a las personas que lo tratan con desprecio. La palabra de Dios es útil para enseñar, dice la palabra, para redarguir, para corregir, para instruir. Debemos desear que otros conozcan esa palabra. Debemos desear que otros conozcan el amor de Dios, el perdón de Dios, del Evangelio. Pero solo podemos ofrecerlo a las personas, no podemos forzarlas a que lo acepten. Jesús está diciendo aquí que no, si vas a hablar con alguien para restaurarlo, alguien que está en pecado, no está diciendo que no debes de compartirle el Evangelio, sino que nos advierte que no todos los van a aceptar como la palabra de Dios, como la palabra viva, como la palabra eficaz. No todos lo van a aceptar como la palabra poderosa de Dios. Y ese es el contexto de todo este versículo. No se puede divorciar este versículo de los otros, porque está diciendo Jesús: antes de juzgar, contempla que estás tomando el lugar de Dios. Debes reconocer que sos pecador y confesárselo ante Dios. Y entonces así puedes ver el pecado de otro y ayudarlo a restaurar. Pero cuando lo estás considerando a esa persona que vas a restaurar, ten cuenta que no todos van a aceptar ser restaurados. Unos lo van a rechazar. Y es cierto, hermanos, nos rechazan. Hay veces estás ofreciendo este evangelio gratis, este regalo gratis que nos dio Dios a través de su Hijo, y muchos lo van a rechazar. Ese es el contexto de este versículo, que aún después de tratar de restaurar a alguien, muchos no lo van a aceptar. Hermanos, no todos aprecian el valor de lo que ofrecemos. Al contrario, muchos nos odian por lo que ofrecemos. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Debemos ejercer discernimiento entre la verdad y la mentira. Pero hermanos, el mundo responde mejor a la mentira que a la verdad. Eso fue lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando Jesús les estaba enseñando ya para salir ellos solos a compartir el Evangelio. Mire que les dice Mateo 10, 13 y 14. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermanos, cuando alguien te rechaza continuamente, es hora de seguir adelante. Claro, debemos de orar por ellos. No significa que lo vamos a descartar, ya no vamos a ser sus amigos. No significa que ya no vamos a relacionarnos con ellos. Tenemos que relacionarlos para darles un buen testimonio. Pero hermano, cuando le estás martillando en la cabeza, juzgando, y no quieren escuchar, no lo estás acercando a Dios. No tienes la obligación de estar continuamente tratando de convencer a alguien del Evangelio que continuamente está rechazando. No le des la oportunidad, hermanos, de pisotear la pureza, la preciosa verdad de Dios a aquellos que no lo aceptan. Cuando viene alguien a tocar mi puerta, hermanos, ya no llegan a mi casa, ya me conocen. Cuando llegan a tocar la puerta, yo no les abro la puerta. ¿Por qué? Porque no voy a permitir, no voy a darle la oportunidad que blasfemen a mi Cristo. No le voy a dar la oportunidad de negar que Jesús es Dios. No le voy a dar la oportunidad que blasfemen a mi Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí.
Mira a las personas. Puedes juzgar entre el bien y el mal, los juicios. Examina tu propio corazón. Y si sientes en tu corazón, cuando ya hagas eso, ya puedes ir a ayudar a otro, a restaurarle de su pecado, no condenándonos, sino que ayudarle a restaurarlo. Pero aún cuando hagas eso, te van a rechazar unos. Y si te rechazan, no tienes obligación de continuar intentando. Ese es el contexto de este versículo. Hermanos, eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Esa es la palabra de Jesús del día de hoy, con lo que está ya terminando el Sermón del Monte. Está cambiando la fase del Sermón del Monte, hermanos. Comienza primero con doctrina, después en el versículo 6 nos da la aplicación, y ahora, hermanos, nos está guiando a una decisión. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Hermanos, este mensaje es un mensaje muy difícil, hermanos, porque es algo que nosotros todos hacemos por naturaleza. Nuestro instinto natural cuando vemos algo es juzgarlo. Pero Jesús nos está diciendo aquí que debemos de acercarnos a otros no con un corazón condenador, no con un corazón de juicio, no con un espíritu que quiere vengarse o sentenciar a esa persona, porque nosotros no somos Dios. Dejémosle eso a Dios. Solo Dios tiene el derecho de juzgar. Él es el único que conoce los corazones. Él es el único que conoce las intenciones del corazón. Dejémoselo a Dios. Pero también, cuando ya miremos el pecado en nuestras vidas, veamos lo que otros hacen, y lo que primero que tenemos que hacer es vernos en el espejo. Y nos vamos a dar cuenta que nosotros también necesitamos ser restaurados. Y no podemos ayudar a esa persona si no los restauramos. Pero una vez, aunque Dios nos revele, nos limpie y queremos ayudar a esas personas, muchos lo van a rechazar. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, pongámonos de pie para escuchar esta alabanza. El altar está abierto, si quiere pasar adelante, el altar está abierto, hermanos. Este es tiempo de ustedes con Dios, no es tiempo aquí de otros, solo de usted. Es un tiempo personal con Dios. Acérquese con Dios si necesita oración, si necesita hablar.